una cosa antes. Te voy a preguntar unas cosas que ya tienes TikTok explicando eso. Vale. Pero No pasa como nada. para que te... Es que tengo TikTok explicando todo. Vale. Tú dale. Vale. Ok. Pues hola y bienvenidos. Estamos en un capítulo más de Musa Club con una personita que es muy especial también. O sea, todas las personas que están aquí son muy especiales para mí. Y bueno, estoy súper inspirada, la he investigado un montón. Viene recomendada de una persona que ya habrá salido su capítulo. Así que bueno, os dejamos con Jess. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Jessica, soy psicóloga y criminóloga, así me presento siempre. Así que bueno, gracias por traerme hasta aquí, me ha hecho mucha ilusión y a ver qué tal. Súper. Bueno, pues vamos a empezar un poco por ahí. Criminología, criminalística, dinos un poco la diferencia y por qué también psicología está ahí metido, un poco para que la gente entienda el contexto. Es una pregunta que es muy común, porque cuando vemos CSI y vemos a la gente pasando como, pues, coger las huellas, la sangre y todo esto, decimos, ¡oh, qué guay, criminología! No. Eso es criminalística. Y la diferencia... bueno, la criminología es una ciencia que estudia 5 cosas, que es el delito, el delincuente, la víctima, 4, y las formas de control social. Y aquí, en esas 4 cosas, también se engloba en parte la criminalística, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en criminología lo que hacemos es intentar entender por qué lo hizo, qué pasó exactamente, de dónde viene, porque nuestra intención principal es prevenir. Es decir, yo quiero saber toda la información que pueda para ver cómo puedo evitar que esto pase. La criminalística lo que quiere es entender cuándo ha pasado esto, qué es exactamente lo que ha pasado y cómo puedo demostrarlo, cómo se va a poder demostrar después en un juicio, ¿no? Por ejemplo, necesito saber si aquí hay una huella, de quién es esta huella. Necesito saber si hay sangre, si hay un líquido rojo, si es sangre o no. Y una vez que sé que es sangre, de quién es esta sangre. Y yo todo esto luego, pues ya... esta información es la que cogen abogados, se va a juicio y se puede demostrar. Pero la criminología lo que intenta es la prevención. Así que esa es un poco la diferencia. Criminalística son los que están en la escena del crimen, criminología no están en la escena del crimen. Vale, y entonces, como comentabas en un TikTok, sí. ¿Qué información nos puede dar la sangre? La sangre nos puede dar mucha información. Además, es que la sangre te dice... Bueno, lo primero... ¿De quién es esa sangre? Pues si hay sangre de una persona, lo más probable es que esa persona haya estado ahí o esa sangre haya llegado ahí a través de la transferencia. Pues por ejemplo, si yo tengo sangre y tú con tu camisa me tocas y te vas a ir dejando mi sangre. Yo no he ido por ese camino, pero bueno, está mi sangre ahí. Y la sangre nos dice también la velocidad a la que iba andando la persona, la fuente de la sangre. Si iba corriendo, si iba andando, si estaba quieta, y la dirección en la que esa persona iba andando, porque cuando cae la gota de sangre, si tú no estás quieto, cae por la gravedad con un, voy a explicarlo así, con un piquito, ¿no? Cuando cae la gota, si yo voy además andando, la parte circular es hacia la parte a la que yo estoy yendo, y el piquito, que es como la flecha, y por eso es un poco... Parece casi contraintuitivo, el piquito dice de dónde vengo. Claro. Y así podemos saber cómo se movía la fuente de la sangre y a qué velocidad iba. Y eso es importante porque necesitamos saber si la persona iba corriendo, iba huyendo de algo. Si la persona iba andando, a lo mejor nadie le estaba siguiendo. Todo eso nos da información. Wow, o sea, madre mía, o sea, te da una información que ni te esperas. O sea, de hecho, a veces la sangre te da la información de que hay 2 personas sangrando. ¿Por qué? Porque hay mezcla de, por ejemplo, 2 tipos de sangre diferente. Aquí había 2 personas sangrando en el mismo sitio y eso nos dice si solo hay una víctima, que a lo mejor la otra persona, que probablemente sea el agresor, también está sangrando. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ya busca una persona que tiene una herida. O a lo mejor esa persona, si la herida es grande, se va a tener que ir a curar. ¿Dónde se va a ir a curar? Y eso también te ayuda a seguir un poco la pista. Jolín, qué pasada. Y bueno, ¿te dedicas a esto? ¿Te dedicas a redes? ¿Combinas? ¿Cómo es un poco? Hago todo lo que puedo y más. En mi vida profesional tengo como 2 ramas. Una es mi trabajo de 8 horas que yo hago en recursos humanos en una empresa de música que no tiene nada que ver con esto y que me ayuda mucho también a despejarme y a tener una fuente de ingresos, pero también otra cosa que no sea la criminología, que
es muy desgastante realmente. Sí. Y luego me dedico a redes el resto del tiempo. Estoy en todas las redes que puedo y además Total. tengo otros proyectos, tengo podcast, estoy haciendo proyectos que todavía no puedo contar. Entonces sí que me gustaría algún día dedicarme a redes como un poco más en exclusiva y quizá en cuanto a criminología hacer a lo mejor investigación, dar clase en la universidad, pero de momento tengo dos partes muy separadas de mi vida, que es mi trabajo y las redes. Qué guay. ¿Y querrías solo dedicarte a redes o te gusta este equilibrio? A mí ahora mismo me gusta el equilibrio porque tengo suerte que mi trabajo me da muchísima libertad, la verdad, y me hace muy feliz. Entonces me da también ese escaparme un poco de pensar en crímenes, que luego acabo todo el día, si no, pensando en víctimas en crímenes y es muy angustiante. Entonces me gusta este equilibrio. Creo que sí que en algún momento de mi vida me gustaría dar el paso a dar clase en la universidad, no sé si como tercera rama de cosas que hacer o quizás sustituyendo alguna de las cosas, pero me gustaría seguir así de momento. Muy bien. ¿Y cómo, o sea, en qué parte encuentras la creatividad? ¿En tu trabajo, digamos, estándar o puede haberlo en tu trabajo en redes? Yo lo veo muy, muy creativo, pero bueno, cuéntame. Yo es que siento que intento hacer todo con creatividad. Para mí, además, la creatividad muchas veces también es hacer algo que ya funciona, simplemente hacerlo de una forma más rápida, de una forma que nadie lo ha hecho o de una forma que siento que es especial. Entonces, creo que la creatividad se puede hacer desde en un Excel. Todo se puede hacer de forma creativa. Así que mi trabajo, soy muy creativa porque mi trabajo normal es un trabajo que también requiere mucha creatividad y hacer actividades y un montón de cosas. Mi trabajo en redes, creo que también intento ser creativa. Al final, hombre, contar casos de crímenes es algo que mucha gente hace y es muy difícil hacerlo de forma diferente. Pero sí que siento que muchas veces el buscar la frase de inicio para el vídeo, el buscar cómo vas hilando una cosa con otra, sí que tienes que sacar creatividad. Y luego en mi vida personal también intento ser muy creativa. Claro, sí, yo intento también como expresar que la creatividad es como buscarle a las cosas otra forma de hacerlo o otro uso. Entonces, al final, no tiene por qué ser pintar un cuadro. Totalmente. Así que eso es un buen ejemplo. Menos mal, porque pintar no se me da bien. Bueno, pues ahora vamos a pintar. Ni que lo supiera, la verdad. No lo sabía, que conste. No sé. Mira, aquí tienes, te explico un poco cómo va la actividad. Adelante. De momento solo vamos a hacer 6 manchas, ¿vale? Aquí tienes tu pincel. Y bueno, nada, mientras yo te voy a ir preguntando. Y luego ya te explico cuál es el siguiente. Como yo quiera. Sí. Libertad. Y con las que quieras. Estas son como las que están ya tal. Me gusta lo que ya está usado. Sí, y estas, bueno, porque pensaba que me había dejado las mías. Pero bueno, mientras te voy preguntando. Perfecto. Cuéntame, La huella del delito y Alba en las tinieblas. Son mis dos proyectos. Bueno, La huella del delito me llamo en realidad en todas las redes, pero La huella del delito como podcast. Exacto, a eso me refería. Son dos podcasts completamente diferentes. El podcast de Alba en las tinieblas es un podcast más creativo. Hay cosas que todavía no puedo decir, que quien ya lo haya escuchado lo sabrá, quien no, que lo escuche. Pero es más creativo y es más arriesgado. ¿Y si todos recuerdan un programa de radio que oficialmente nunca existió? Estoy buscando el rastro de Alba García, una locutora de los años 80 que desapareció sin dejar nada detrás. Hasta hace unos días no había ni una sola prueba de que Alba en las tinieblas se hubiera emitido, pero en el último capítulo encontré algo. Una crítica en un periódico local perdido en 1982. He revisado archivos, parrillas de emisión, grabaciones y no hay nada más. Sin embargo, siguen apareciendo oyentes. Dicen que lo escuchaban en casa, que reconocen la voz de Alba y, claro, de aquella mujer que, pues bueno, predecía lo imposible. Si el programa existió, ¿por qué no aparece en ningún sitio? En la crítica que encontré en el capítulo anterior aparecía un nombre, Nacho Urbieta. Era el productor del programa, el hombre que veía a Alba cada noche desde el otro lado del cristal. Me puse en contacto con él hace unos días y ha aceptado hablar conmigo. Así que hoy me voy para Zaragoza a entrevistarle. Y solo tengo una pregunta en la cabeza. ¿Cómo puede desaparecer un programa sin dejar rastro? Vale. Además, hay algo que muy poca gente sabe de mí, que es que soy actriz, además de todo. Bueno, ahora mismo no estoy actuando mucho. Bueno, pero sigues siendo actriz. Pero yo empecé a actuar con 6 años. Qué guay. Y bueno, pues
también explora mi creatividad eso. Entonces, Alba en las Tinieblas es un podcast donde se habla de la desaparición de una locutora de radio y nos ayuda a explorar durante todo el podcast diferentes historias de mujeres reales que han sido señaladas como brujas y que pues han sido silenciadas con los años. Y me parece un podcast con una visión muy bonita y un proyecto muy bonito para sacar a la luz todas esas historias de mujeres. Y La Huella del Delito es un podcast mucho más true crime, es puro true crime. Son casos reales, en todos los episodios un caso diferente, de inicio a fin. De hecho, creo que todos los que están hasta ahora están resueltos, ¿Sí? que no siempre pasa, pero hasta ahora sí. Y bueno, pues es un poco más seguir lo que hago en el resto de mis redes sociales y que a la gente creo que le gusta, simplemente para que tengan otra plataforma más, porque hay gente que prefiere YouTube, hay gente que prefiere TikTok, hay gente que prefiere Spotify, y bueno, quiero como que puedan escucharme donde les apetezca más. ¿Y qué crees que te diferencia contando casos de true crime? Creo que hay una diferencia que siento a veces escuchando a otras personas que hacen true crime, que ojo, creo que simplemente una persona que cuente un caso de crímenes con respeto hacia la víctima tiene todo mi respeto también, sea o no un profesional del tema, pero creo que sí que me diferencia que yo al final he estudiado para esto, no para contar casos de crímenes, Claro. pero sí para entenderlos y analizarlos, y creo que intento plasmar en algunos vídeos, no en todos, pero en algunos vídeos intento dejar explicaciones, enseñanzas y que la gente entienda un poco más la parte profesional, o explicar, por ejemplo, por qué se dan 6 cadenas perpetuas y solo se puede cumplir una. Curiosidades que creo que a la gente le salen cuando ve un caso y que yo tengo la suerte de que puedo explicarlas. Claro. Y bueno, mucha gente, a pesar de no tener las carreras, también porque se documentan súper bien y lo hacen bien, pero creo que al final ese punto de quizá de haber estudiado para eso me da un punto diferenciador. Claro. ¿Y cómo crees que en TikTok lo petaste tanto? Mi O sea, primer porque vídeo estamos viral. en 650.000, ¿no? Sí, Ma- vamos más o a llegar a menos. los 660. Así llego Guau. ya. Mi primer vídeo viral fue sobre el carnet de conducir. No tenía nada que ver. Soy así de random. ¿Qué te ¿En digo? serio? Sí. Mi primer vídeo viral fue porque yo tenía TikTok de cuando TikTok era Musical.ly. Ya. Y pues subía vídeos cantando, no cantando porque canto fatal, pero haciendo las canciones, ¿no? El lip sync. Sí. Y de repente yo me estaba sacando el carnet de conducir y dije, esto es una desgracia, esto es súper difícil, que luego me lo saqué bien, pero yo mientras lo estudiaba decía, la pobre gente no tendrá trucos para sacarse esto. Y mi profe del carnet era muy bueno y me daba truquillos y dije, no, esto hay que popularizarlo, estos trucos la gente los necesita. Y entonces hice un vídeo contando trucos para cómo sacarte la parte teórica del carnet de conducir. Y lo petó a nivel, no sé si llegó a como a 5 o 6 millones de visitas. Mi primer vídeo viral, que yo estaba en mi casa diciendo, ¿qué es esto? Y mi abuelo me decía, acabas de llenar un Bernabéu, acabas de llenar otro Bernabéu. Hostia, claro, sí, lo piensas así. Fue muy fuerte y ahí dije, jo, que esto se me da bien. Y entonces grabé más vídeos con curiosidades sobre el carnet de conducir y con consejos. Hasta que llegó un momento que dije, a mí no me llena hablar sobre el carnet de conducir. O sea, esto es divertido y se me ha dado bien, pero a mí esto no es lo que me gusta. A mí lo que me gusta es la criminología. Y yo ahí acababa de empezar la carrera y dije, pa'lante. Y entonces me puse a hablar de criminología. Y además, algo que yo hacía mucho con mis compañeros era estudiar con ellos. Yo les grababa vídeos a mis compañeros y se los mandaba explicándoles cosas, porque yo estudiaba explicando y algunos de ellos estudiaban pues escuchando. Claro. Entonces dije, voy a aprovechar y estos vídeos los voy a empezar a subir. Y así fue como empecé a ir haciendo vídeos de crímenes. Claro. Muy Jolín, random, que pero... sí, no me lo esperaba eso, la verdad. Y bueno, ¿por qué tanta gente se relaja con el true crime? Que lo explicaste un poco cuando Drew me pasó tu TikTok y todo eso. Estuve viendo y digo, pero si yo a esta chica ya la he visto. Y te vi con ese vídeo. Y bueno, y fue como, vale, tiene sentido. Esto Pero, era. Sí. Pues hay muchas explicaciones y para algunas personas funcionan más unas, para otras, pero todas están comprobadas. El miedo, tanto el miedo de true crime como el miedo ficticio de las películas de terror, nos relajan porque a nuestro cuerpo le dan una sensación, una sensación biológica, o sea, fisiológica, ¿Sí? de estar teniendo peligro. Y tú Ujú. sientes ese peligro, sientes la angustia, sientes la dopamina, sientes la emoción
pero no estás en peligro. Por tanto, también te puedes sentir relajado. ¿Qué pasa? Que es como si pudieras vivir lo que vives en una montaña rusa, pero estando sentado en el sofá de tu casa. Eso a mucha gente le encanta y es una de las razones por las que nos gusta tanto. Pero además de todo esto, las voces que ponemos, las personas que contamos crímenes, suelen ser voces suaves. Además, hay personas que no, pero otras personas intentan contarlo de una forma también en la que, pues, oye, cuando tú estás contando una historia en la que están quitándole la vida a alguien, tampoco te puedes emocionar mucho. O sea, Claro. no es justo para la víctima y tampoco sale a hacerlo. Entonces, generalmente son voces suaves, pausadas, y eso también relaja mucho a las personas que están escuchando los crímenes. Y luego hay otro punto que es también la razón por la que a las mujeres nos gusta tanto el true crime, que es el ver que nos sentimos un poquito más a salvo o tenemos una falsa sensación de seguridad porque sabemos cómo tendríamos que haber actuado o cómo no tendríamos que haber actuado. Cuando escuchamos historias de personas que se han salvado de asesinos en serie, Claro. porque, por ejemplo, han sabido cómo actuar y han sabido cómo ganarse a la persona, dices, apunto, me anoto esto y si me pasa a mí, que lo más probable es que no nos pase, ya sé lo que tengo que hacer. Y eso nos da una sensación como de tener control sobre nuestra vida y sentirnos un poquito menos en peligro. Claro, entonces lo recomiendas, ¿no? O sea, que la gente consuma true crime como para prevenir cosas, ¿o crees que a algunas personas les puede como afectar demasiado y de repente como estar muy en alarma y no ver las cosas ya de la misma manera? Yo creo que el true crime... Sí, bebe agua. ¿Quieres un caramelo? No, voy a beber agua. Es que aquí es, o sea, A tope. nos pega a todos la tos. A tope. Ya podéis seguir. Ya. Es que hoy tenemos público. Muy bien. Apoyando. Pues yo creo que el true crime depende mucho de la persona que lo escuche. Entonces no me atrevería a decirte ni tienen que escucharlo ni no tienen que escucharlo. Creo que tenemos que escuchar siempre a nuestro cuerpo. Si tú estás escuchando true crime y te empiezas a sentir con ansiedad, con nervios, o empiezas a salir a la calle y te pones nervioso por si te están siguiendo y sientes malestar, no lo escuches. Claro. De hecho, hay gente que, por ejemplo, me ha dicho, durante mis embarazos he dejado de escuchar crímenes porque el niño se ponía nervioso y me daba patadas. Es como, Claro. pues si tú sientes que a tu hijo no le está gustando, pues no le hagas a lo mejor sentir ese exceso de ansiedad que no le hace falta. Entonces creo que tenemos que escucharnos y si nos gusta y nos relaja, lo oímos, y si no nos gusta, no nos relaja, nos pone nerviosos, no lo oímos. Claro. Y como para introducirse en este mundo, ¿me recomiendas algún libro? En el mundo del true crime, tengo varias recomendaciones. Vale. A mí me encanta un libro que se llama Crímenes Imperfectos. Ahora mismo no te puedo decir de quién es, solo tengo la portada en la cabeza y que me Vale. gustó mucho, pero no sé de quién es. Beatriz de Vicente, que la nombro en todas partes porque la adoro y fue mi profe, tiene un libro que se llama El agujero, historia de un asesino, que cuenta el caso del monje Shaolin. Y Vale. es todo explicado por una criminóloga y abogada penalista y es espectacular. Y los libros de Vicente Garrido no son true crime, creo que tiene uno que sí que es true crime, pero en general son libros como más de criminología, pero te ayudan mucho a entender especialmente la mente del psicópata, que muchas veces nos confunde, pensamos que todo el mundo es psicópata dentro de los crímenes y no es verdad, y sus libros te ayudan mucho a entrar un poco en ese tipo de mente y a entender luego los casos de crímenes más adelante. Vale, muy Esas bien. son mis 3 recomendaciones. Esas las pondremos abajo. ¿Y alguna reciente, alguna novedad? Novedades. Todavía estoy esperando a leerme el libro favoritísimo que tengo ganas de que salga. Crónicas de Sangre, de una persona que creo que no vais a conocer, es una persona completamente nueva. Si estáis escuchando Ajena, este podcast, internet, de hecho, igual nadie la tenéis que ir a conoce. las bibliotecas a buscarlo porque no vais a encontrarlo, sino Crónicas de Sangre, de Drew. Que está aquí, no sé si os habéis dado cuenta. Tengo muchas ganas de leerlo. Es que no lo tengo en mis manos todavía porque me lo va a dar mañana. Yo tengo muchas ganas, pero no lo he leído todavía. Pero lo primero, ella es maravillosa. Cualquier cosa que haga ella, bien hecha está.
Y lo Total. segundo y más importante, es precioso. Sí, yo ya lo tengo, sorry. No me digas, no me hagas spoiler, no quiero saber nada. No, aún no lo he podido leer. O sea, Es- necesito mi tiempo para hacerlo bien. Yo me voy a pedir un día libre para poder tener un viernes, sábado y domingo para leérmelo entero. Jolín, No, no, es qué maratón, ¿no? Creo Qué que va a ser de esos libros que te enganchan que no puedes parar de leer. Sí, O sea, tiene toda la pinta. sí. Así que creo que ese libro no es solo para introducirte en el mundo del true crime. Creo que ese libro es para cualquier persona que se quiera introducir, que ya esté dentro, que lo que sea. O sea, incluso si no te gusta el true crime, da igual, léetelo. Si luego no te gusta, pues culpa mía. Y además también es decorativo. Es que es precioso. O sea, ¿quieres un libro Sí. para poner en tu estante? Cómpratelo. Total. Remontando un poco a lo que hablábamos antes, del tema de la sangre, criminología y todo eso. Empatía cognitiva versus empatía emocional. Me encanta este tema, es mi Mm. favorito. Sí, creo que sí. Hay una frase que mucha gente, incluso muchos expertos dicen, y es verdad pero no es verdad, que es, los psicópatas no tienen empatía. Y dices, no tienen empatía tal como conocemos en general la empatía, pero ellos lo que les hace especiales y lo que les hace de verdad ser capaces de manipular a las personas es que tienen empatía cognitiva. ¿Y cuál es la diferencia? Una muy sencilla. La empatía cognitiva es que yo entiendo lo que tú sientes, cómo lo estás sintiendo, por qué y cómo eso se va a reflejar en tus actos. Y la empatía emocional es que yo siento lo que tú sientes. Si yo Dentro. te insulto y tú lloras, yo puedo entender que estás triste y que me dé absolutamente igual. Tendría empatía cognitiva y entiendo perfectamente cómo te hace sentir y así puedo manipularte. Si yo además siento esa tristeza y me siento mal, es, le ha hecho daño, lo siento mucho, eso sería empatía emocional. Esa es la diferencia y eso es la razón por la que los psicópatas realmente sí son capaces de entender las emociones de los demás y por eso manipular al resto. Tienen una empatía cognitiva además muy alta, pero no son capaces de sentir la emoción de los demás y por eso no sienten culpa. Y muchas veces tampoco sienten miedo y no sienten miedo, por ejemplo, a que tú me puedas rechazar o a que tú me puedas... O las consecuencias claro. de sus actos. no lo sienten. Ujú. Pero se puede no tener empatía emocional, o sea, tener solo cognitiva y no ser psicópata, ¿no? ¿O sí? Si no tienes empatía emocional, no eres capaz de sentir lo que sienten las otras personas, es un rasgo psicopático. Que puedes tener rasgos psicopáticos y no ser una persona psicópata. Ujú. Es como vas cumpliendo unos checks. Sí, no los como cumples todos, pero puede ser es uno de los más importantes. narcisista, ¿no? Por ejemplo, y Claro. no llegar a la psicopatía o... Claro, aunque aún así, es que los narcisistas tienen su punto también, porque el narcisismo es un espectro. Y dentro de ese espectro, los que tienen un narcisismo más fuerte, ¿no? Como más casi llevado al extremo, son casi imperceptibles con la psicopatía. O sea, las personas con un narcisismo muy grave y los psicópatas, Claro, hay una línea muy fina. la línea es tan fina que muchas veces no eres capaz de ver la diferencia. Pero es verdad que cuanto menos grave es el narcisismo, más capacidad tienen de tener cierto grado de empatía emocional. Claro. No mucho, tampoco, pero bueno. Y bueno, y como comentabas, pueden ser psicópatas, pero no hacer actos delictivos. Sin duda, o sea, eso sí que es un punto importante, que es que tú no tengas empatía emocional, no quiere decir que seas una persona que se va a dedicar a cometer crímenes. Que tú te sientas triste y yo no sienta tu tristeza no quiere decir que yo no pueda decidir hacer el bien. Por ejemplo, Claro. dedicarme a desactivar bombas. Ujú. O sea, las personas con rasgos psicopáticos generalmente son personas que además son muy frías, no sienten este miedo a las consecuencias y por Claro. tanto cosas como, por ejemplo, la cirugía se les puede dar estupendo. ¿Por qué? Porque ellos no sienten si esta persona pierde la vida y una familia que le va a llorar. Ellos lo que Claro. sienten es, yo tengo que hacer mi trabajo y ser el mejor, porque yo quiero ser el mejor cirujano. No porque me importe la vida de esta persona ni la familia que le está llorando, sino Wow. porque yo quiero ser el mejor cirujano. Y eso es una persona que... estos cirujanos que dices qué bueno eres en tu trabajo, pero nunca le des la noticia a una persona de que su familiar no ha salido bien de la operación Total. porque no sabes hacerlo. Exacto. Pues un poco así. Entonces, pueden ser gente que hagan trabajos buenos para la humanidad Ujú. y que tengan psicopatía. De hecho, delinquen entre un 1 y un 3% de los psicópatas. No más. Dices, Bueno,
No es tanto, teniendo en cuenta que No es tanto... más o menos el 1% de la población es psicópata, no más. Entonces es como el 1% del 1% son los que delinquen. Claro. No es tanto. Y bueno, vamos a volver un poquito a la creatividad. Ujú. He visto que diseñas juegos de True Crime. Sí. Me encanta. Eso es súper creativo. O sea, ¿cómo te dio por ahí? Pues me dio... Fue un proyecto de la universidad. Yo tenía una compañera en la universidad, Sayuri, que estudió conmigo criminología, y otros compañeros más decidimos hacer, cuando estábamos en cuarto de criminología, para los de primero, un juego. Para que ellos entraran en la parte de criminalística, en la asignatura de criminalística, entraran un poco como a ser ellos los criminalistas, los que recogían las evidencias, los que cercaban la escena del crimen con el police, do not cross y todo esto, y que se sintieran que estaban haciendo algo de una forma como más creativa, porque al final criminología es bastante práctica. ¿Qué pasa? Que mucha gente se desespera o en la carrera pues dicen que no es lo que se esperaban y queríamos cambiar un poco eso desde los de primero. Les diseñamos un juego en el que ellos tuvieran que ver la escena del crimen, recoger las evidencias, analizarlas dentro de los laboratorios que teníamos y tratar de averiguar quién era el asesino. Habíamos hecho interrogatorios, habíamos grabado a actores y todo, o sea, fue maravilloso. Wow. Y a raíz de ahí subimos un vídeo, bueno, yo subí un vídeo a TikTok que también se hizo súper viral y a la gente le gustó mucho y le gustó mucho resolver el crimen porque yo les subí todas las cosas para que lo pudieran resolver y dije, jo, pues si lo disfrutan tanto y a mí no me cuesta nada, voy a hacer más. Y tengo ya 3 o 4 juegos. Sí, sí lo he visto. Además es como que pegó como el tema de los escape room que también habían en juego de mesa y tal, y la Sí. gente era como wow. Y creo que esa parte como que ha bajado un poco, ya no interesa tanto, y a lo mejor por ahí pues sí que... Sí, de hecho acabo de hacer en mi trabajo uno. Por Halloween también les hice un Ay, caso qué de guay. crímenes. Creo que es algo que es justo eso. A mí no me lleva tanto trabajo, o sea, al final lleva trabajo el pensar la historia y hacer los interrogatorios y todas las cosas, pero comparado con lo mucho que disfruta la gente que me manda vídeos jugando con sus familias, a mí me da la vida. O sea, Claro. digo, yo le he dedicado a esto a lo mejor 1 semana o 2 semanas, pero es que estas personas están viviendo momentos con su familia que a lo mejor no vivirían si no tuvieran este juego. Claro. Y luego que a lo mejor yo creo un juego, creo otro, pero el primero lo sigue viendo otra gente nueva. Entonces, Claro, bueno, para estas navidades, para estas la navidades. sobremesa ahí a ponerse con un caso. En casa, es verdad. Entonces, bueno, te consideras una persona muy creativa, por lo que veo, Lo ¿no? intento. ¿Cuál es tu rutina en general? O sea, ¿cómo tienes esas 2 vidas tipo Hannah Montana y cómo metes ahí esa creatividad que te caracteriza? Caótica. Mm. Bueno, como todo creativo, Como casi, todo. casi, ¿eh? Bueno, yo trabajo 8 horas, entonces hay Ujú. 8 horas en las que estoy trabajando, que ahí dentro también tengo que ser muy creativa, porque es verdad que pensamos, venga, ¿qué actividades vamos a hacer para que los empleados estén contentos? Para Qué que guay. no se aburran en el trabajo, para que sientan que la empresa también está pensando en ellos y en su bienestar psicológico. Entonces ahí sí que intentamos, mi compañera y yo intentamos darlo todo, exprimirnos los sesos y ver eso, actividades, juegos, carreras, qué cosas podemos hacer. Y una vez que llego a casa normalmente veo si tengo guiones ya escritos para grabar vídeos Ujú. o si no tengo guiones ese día pues tengo que escribir. También es verdad que como no tengo de momento todos los martes subo vídeo, por ejemplo, no Claro. lo tengo, subo los vídeos cuando los tengo. ¿Qué pasa? Que si no hay vídeos, pues los escribo. Que los he escrito, los grabo. Que los he grabado, los subo. Claro. Pero es verdad que es muy caótico. Ahora me he empezado a hacer un Excel con Bueno. días de grabación y cosas y me siento muy profesional. Pero guay. sí, es verdad que es un poco así, el ver qué tengo y qué necesito. Y cuando estás en tu trabajo normal, entre Ujú. comillas, ¿no te vienen también ideas de lo otro? Y tienes como que apuntar así Muchas. en chiquitito, en plan, sí, estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Me vienen Es que- ideas y las apunto. Y si la idea es muy, muy, muy buena, se la digo a mi jefa. Ay, mira qué idea acabo de tener, ¿te gusta? Que además Claro. es que ella es maravillosa. Y Qué guay. muchas veces me dice, ay, pues sí, es muy buena idea o podrías hacer esto. Y pues sí, yo me dedico también a tener ideas en cualquier momento. Por la noche también tengo ideas. Ya. Es a Cosas que veces nos un pasan. poco pesadilla, ¿eh? Tener una mente tan creativa. Sí, un poco. Pero bueno, lo disfrutamos también. Mira, te cuento cómo sigue Vale. esto. Se Ay, llama qué bonito. Monstruos y bueno, pues tienes que ver, a ver, tú qué ves en Ujú. esas manchas y ponerle ojos.
Vale. O sea, tiene que tener ojos. Así que Perfecto. ya móntate tu película. Y bueno, mientras... Te lo he puesto un poco más seguimos. difícil, yo creo. Bueno, yo no he hecho nada para ayudarte, realmente. Solo hay una cosa que veo. El resto no veo nada. Y no lo he hecho a posta. Pero bueno, si volvieses atrás, ¿volverías a estudiar lo mismo? Sí. Criminología es el sueño de mi vida y psicología me ayuda mucho a, bueno, primero a poder trabajar donde estoy trabajando, pero Claro. también a poder darle forma a todos esos pensamientos que tienen las personas que cometen los crímenes. Entonces, volvería a estudiar las dos sin ninguna duda, además que me lo pasé increíble estudiando la carrera. Qué guay. Qué guay. ¿Y qué fue lo que más o por lo que recomendarías estudiar tu carrera? Yo recomendaría estudiar criminología, sobre todo si lo tienes muy claro, porque psicología al final tiene unas salidas, o sea, psicología es que puedes terminar trabajando en marketing, en recursos humanos, en un colegio, es tantas cosas que aunque de primeras digas no tengo claro lo que quiero trabajar, seguro que con psicología acabas pudiendo. Pero es verdad que criminología tiene unas salidas más difíciles, no porque no hagan falta criminólogos, que hacen falta un montón, sino porque la gente no tiene muy claro muchas veces qué hace un criminólogo o dónde puede ayudar. Y claro, tú a la hora de tener que venderte como profesional, necesitas que la otra persona también sepa qué Lo carrera que- tienes tú. Muchas Exacto. veces te postulas a un puesto de trabajo que dices, creo que esto lo puedo hacer muy bien con los conocimientos que tengo, y sin embargo la gente no lo tiene en cuenta, y eso a mí me da muchísima pena. Entonces creo que solo recomendaría estudiar criminología si tienes verdaderamente clara qué es tu pasión, o tienes claro qué trabajo quieres hacer después de esto. Muy bien. ¿Cómo crees que el true crime puede convertirse, bueno, que ya lo es, en una forma de arte narrativo? ¿Y qué papel juega tu propia voz creativa en eso? Yo creo que el true crime va a ir cada vez teniendo un papel más importante. Y también más creativo según vaya pasando el tiempo, porque creo que ahora todavía hay mucho miedo a hacer cosas nuevas con el true crime, sobre todo porque al final no dejan de ser historias de personas que lo han pasado mal, que han perdido familiares, que les han pasado cosas, y da mucho miedo innovar con esto. Pero yo sí creo que va a ir tomando diferentes... No sé cómo decirlo, pero como creo que va a haber personas que van a ir innovando y que van a ir ayudando a que el true crime avance hacia, pues por ejemplo, quizá nuevas formas, quizá incluso artículos. O sea, no tiene todo por qué ser con voz. Creo que se van a ir probando incluso, no sé, videojuegos no tanto de casos reales que hayan pasado, pero sí haciéndolos pasar como si fueran casos de crímenes, pero que sean inventados, algo así. O sea, yo creo que va a ir avanzando. Y la voz, para mí, es muy importante y es uno de los puntos esenciales del true crime. Por un lado, porque con la voz es como tú intentas hacer, además de con las palabras, que a la gente le lleguen las emociones que tú quieres, pero también porque hay voces que no te transmiten lo mismo, no transmiten lo mismo a unas personas y a otras. Entonces Total. hay gente que sentirá que una voz le gusta para escuchar true crime y otra, por ejemplo, pues no le gusta tanto. Vale, me parece muy bien. Siempre yo creo que no existe tanto la competitividad como se cree. Al final, si hay más contenido de una cosa, más gente llegará a ese contenido, y puede que lleguen a ti porque han visto el vídeo de otra persona y nunca habían visto true crime. Al final, como que hay cabida para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, te quiero preguntar cómo equilibras el respeto por los casos, el rigor, el hacerlo de forma entretenida. ¿Cómo equilibras eso para ser respetuosa, para sentir que estás llevando el caso pues de la mejor forma posible? Que al final, lo que tú dices, hay familias todavía que viven y que o sea, no siempre son crímenes tan antiguos. Entonces, bueno, un poco eso. Yo lo paso muy mal, especialmente contando casos de España que sean recientes o que todavía pueda haber personas de la familia que escuchen ese caso. Aún así, me han llegado mensajes de familiares de personas que yo he contado su caso, diciéndome, o sea, agradeciéndome cómo lo había contado, diciéndome que bueno, que mucha gente
ya no hablo de creadores de contenido de True Crime, sino periodistas, en general, Sí. como personas que se apoderan de los casos y que no lo estaban contando con respeto y que agradecían mucho ver que había una persona que lo contaba así. Y a mí esos mensajes de verdad que me ayudan mucho porque me siento muy presionada cuando cuento esos casos porque quiero hacerlo de la forma que mejor se entiendan, pero que menos daño haga a las familias, porque muchas veces creo que hay casos que hace falta sacarlos a la luz porque no están del todo resueltos, porque hay cabos que no están bien hilados o porque es una desaparición que no se sabe dónde está la persona y creo que esos me parecen especialmente importantes, pero también son los que, si los cuentas mal, más daño pueden hacer a la familia. Yo lo que intento hacer siempre es tener en cuenta si la decisión que estoy tomando es creativa en el sentido de me va a dar más visibilidad o estoy tomando esta decisión porque es la que mejor me ayuda a contar el caso. Si, por ejemplo, esto me pasa mucho con los inicios de los vídeos. Intentas que el inicio del vídeo sea un hook que llame la atención a la gente y la gente se quede, pero no puede ser amarillista, que es que lo que te sale es intentar contar lo más jugoso del caso. Total. Y al final eso es amarillista. Entonces, siempre con los hooks lo que pienso es, ¿esto ayuda al caso o me ayuda a mí? Si solo me ayuda a mí, no tiene sentido hacerlo y pienso otro. Y es la decisión que yo intento tomar o la pregunta que me hago antes de subir cada uno de los casos. Claro, y también es eso, dar visibilidad a cosas que pasan y que nadie se da cuenta. Lo que hablaba con Drew también, que bueno, que hay veces que por ser X persona, pues su caso no va a salir nunca y hay que tener espacios de conversación y a lo mejor esos vídeos pues ayudan a tener más conversaciones en casa y que pasen menos según qué cosas. Sí, me siento así mucho con abusos de menores, lógicamente. Y tengo un vídeo, de hecho, en el que cuento, bueno, pues cosas en las que tienes que intentar fijarte porque si hay algún niño a tu alrededor que pues tiene cambios de humor, que de repente le da miedo acercarse a hombres adultos o a mujeres adultas o a un tipo concreto o a un familiar en concreto, pues aquí tienes que encenderte la alarma y ver, oye, ¿qué puede estar pasando? Porque quizá no es un abuso físico, pero quizá esa persona o ese tipo de personas no están tratando bien a ese niño de alguna otra forma. Y tienes que intentar ver qué hay más allá de ese miedo, de ese no querer ir a casa de los abuelos. Todos los niños al final los niños suelen tomar decisiones basándose en vivencias y en lo que sienten. Total. Que, como digo, puede no ser un abuso y puede ser simplemente que le ha dicho que no va a comer chocolate y está enfadado por eso. Pero hay que intentar poner primero, se me enciende la alarma, veo que mi hijo o que mi familiar o este niño está teniendo comportamientos diferentes, está más triste y esto especialmente pasa con las niñas, está más sexual, de repente es una niña de 11 o de 10 años que está teniendo comportamientos sexuados, que está empezando a intentar como seducir a otras personas. Esa niña ha tenido que verlo en algún sitio, ha tenido que vivirlo en algún sitio. Quizá no le ha pasado nada, pero a lo mejor está viendo un contenido que no debería estar viendo. O sea, todos estos cambios en los niños nos indican cosas. Y esas cosas es muy importante tenerlas en cuenta y algunas de esas cosas nos pueden indicar abuso físico. Claro. Y de muchos tipos. Entonces creo que esto es muy importante y es muy importante sacar a la luz estos casos porque son los que nos permiten, por un lado, hablar de estas cosas y decir qué es lo que puede ser que esté ese niño sintiendo o qué es lo que qué indicador puede decirte que a este niño le está pasando algo, pero también porque a los niños les puede hacer ver, o a los niños o los adolescentes que lo estén viendo, que les está pasando algo. Les está pasando algo, que lo que les pasa no es normal, que es un secreto, no tiene por qué ser un secreto. Y que no es normal que te toque en cierta parte del cuerpo y te digan que no se lo cuentes a nadie. Entonces también crear esos espacios de conversación donde vean que hay gente que no valida esos comportamientos y que ven que eso no es normal, eso que les hace sentir mal, de verdad les tiene que hacer sentir mal, pues puede ayudarles a abrir los ojos y a decirlo y a contarlo. A lo mejor no a su familia, pero a lo mejor a otra persona, a otro adulto o a otro niño. A un profesor, lo que sea. Claro. ¿Y tienes un vídeo, digamos, extenso sobre eso? O... Tengo un vídeo, bueno, creo que son como 5 minutos, donde cuento todas las señales más
Evidentes, más ¿no? evidentes y más comunes, y Vale. todos los cambios más comunes, o que de repente un niño se empieza a hacer pis en la cama cuando ya es más mayor. Bueno, cosas así, y es un vídeo en el que está en TikTok, en el que hablo de esto. Me gustaría pronto hacer un vídeo para YouTube solamente sobre esto, Sí, para que la gente sería lo muy pueda interesante. encontrar más fácil. Sí, si no, de todas formas, a ver si podemos poner el link Sí, de ese te lo vídeo, paso. porque para mí es uno de los temas como más peliagudos y si, bueno, si Se tuve que grabar podemos... 2 veces porque TikTok decidió que ese vídeo no podía estar. Claro, a lo mejor, bueno, Bueno. no vamos a meternos en ese No, melón, no, no, no. dejemos. Pero bueno, ¿hay alguna historia en la que hayas tenido que reinventarte por completo? O sea, reinventar tu enfoque Ujú. para contarlo de una manera que calara más en la gente. O sea, es decir, contarlo de otra manera, saliéndote un poco de tu normalidad solo para que llegue más a la gente. No Digamos sabría que decirte. reinventarte así mucho creativamente, Mm. que se te haya hecho muy difícil como llegarlo a... No sabría decirte porque es verdad que como no vivo de las redes, entonces no Ujú. me dan dinero. Así que muchas veces, lo siento por mis seguidores que me estén viendo, muchas veces no pienso en ellos. O sea, muchas veces digo, voy a contarlo como yo lo quiero contar. Y si no les Claro. gusta, pues que pregunten y ya les explico. Entonces es verdad que creo que no me ha pasado el tener que cambiar el enfoque de cómo lo estoy contando para que les guste, porque no me siento, o hasta ahora no me he sentido tan presionada porque les guste. También es verdad que tengo una comunidad en general maravillosa, que todo lo que hago les parece bien Vale. y me apoyan mucho, entonces quizá también por eso creo que no he necesitado cambiar la forma en la que cuento un caso. Sí que lo que me ha podido pasar es, hace poco salió, y hablando también de abusos a niños, desgraciadamente salió de la cárcel un señor que es el mayor abusador de bebés que hemos tenido en España, que es un caso que yo aprendí en la carrera y que fue un caso horrible de escuchar y yo no quería contarlo y nunca lo había contado, pero salió de la cárcel y a mí me pareció importante avisar de que esta persona había salido de la cárcel y que probablemente no estaba reinsertado por lo que decían los informes. Y para mí ese caso fue muy duro, de hecho es el único caso donde se me ve perfectamente que ni estoy cómoda contando, además no conté realmente el caso, o sea, conté lo que había pasado, pero no me metí, por supuesto, en el caso porque no, es que no. Y Ya. es un caso que se me ve que no estoy cómoda contándolo, que yo no lo hubiera contado si hubiera sido por mí, pero me pareció muy importante que la gente supiera que esta persona estaba en la calle. Y eso Duro, yo creo ¿eh? que eso es como lo más cercano. Bueno, ¿y cómo te ves en un año? ¿Cómo me veo en un año? Pues mejor en YouTube, peleándome menos con YouTube en general, Ujú. porque es una red social que de verdad que quiero que se me dé bien, pero hasta ahora no se me ha dado bien. Entonces, aprendiendo eso. Claro. Y quizá sacando un libro, me haría mucha Ujú. ilusión. Y también peleándome un poco menos con los podcasts, porque podcast, como no es vídeo, bueno, igual haciendo un vídeo podcast, porque podcast de audio ya lo he intentado, Claro. y es verdad que yo soy muy expresiva con las manos, yo me muevo mucho, entonces en el audio siento que pierdo un montón. Sí. Entonces, pues quizá o haciendo un vídeo podcast o sintiéndome un poco más cómoda con el podcast en audio, no sé lo que haré todavía. Bueno, siempre es bueno hacerlo con vídeo y luego ya que cada uno Vemos. se lo deje de fondo y lo que sea, Sí. pero que siempre tenga como una referencia a veces para ver también recursos, porque debes estar súper limitada en poner recursos visuales. O sea, es que ahí pierdes un montón también. Totalmente. El problema es que si lo hacía en vídeo era más difícil porque ya necesitaba un sitio en el que grabar, necesitaba como... O sea, yo el podcast, esto en exclusiva lo cuento, nunca lo he contado, me da muchísima vergüenza. El podcast lo grababa en el sitio de mi casa con menos eco, que es una escalera en la que yo estaba sentada con el micrófono así. Bueno, hay cantantes que graban discos enteros dentro del armario, ¿eh? O sea, se hacen ahí como una... insonorizan y listo. O sea, que es muy normal. Entonces, claro, como lo grababa de esta forma, yo decía, yo aquí no puedo meter un vídeo. O les pongo Claro. buen audio o les pongo vídeo, las dos cosas no. Pero bueno, hombre, quiero pensar que de aquí a un año habré mejorado eso también.
Vale, la idea es que nos volvamos a ver dentro de un año y me cuentes a ver cómo estás. Yo Parece he bien. dicho en todos los capítulos que, bueno, espero que siga así siendo el podcast, porque si no... Pero bueno, me conformo con Espero eso. que te veas aquí dentro de un año también, si no. Exacto, sí. Y se me ha olvidado preguntarte si eras muy perfeccionista. No. El perfecto... Lo perfecto es enemigo de lo bueno, me decían siempre. Ujú. Y es verdad. No soy nada perfeccionista. De hecho, a veces a la gente perfeccionista les digo que me da mucha envidia. Drew, te Sí, quiero. Esto es una conversación que he tenido con ella. Me da mucha envidia la gente que es perfeccionista porque a veces no es paralizante. O sea, a veces el perfeccionismo no es paralizante y te claro. ayuda a tener Bueno. la mejor versión de algo. Y Ujú. cuando llega el deadline lo subes y ya está. Y como mejor esté, está. Yo lo grabo y digo, pues ha quedado bastante bien si me preguntan. Y sigo la siguiente cosa. Y podría mejorar ediciones, podría mejorar quizás regrabar algunas partes, pero es que no me sale. Pues yo no te lo recomiendo, ¿eh? Lo de ser perfeccionista, yo creo que contra más libre seas, o sea, para tu mente mejor. Es verdad que sí, que luego un buen resultado, pues genial, pero sí, a veces se nos va la vida en ello, ¿eh? Un poco. O sea, yo creo que Es ese verdad. equilibrio... Hay que equilibrarse un poco más. La gente sí, perfeccionista debería ser un poco menos perfeccionista y yo debería ser un poco más perfeccionista. venga. Pero bueno, no te lo pasa pones como reto para el 2026, Es ¿no? que como me hace feliz ser así, pues cuando veo el contenido digo, jo, es que ojalá fuera un poco más perfeccionista, pero es verdad que luego lo pienso y digo, pues es que entonces a lo mejor no me haría feliz hacer contenido. A mí me hace feliz crear contenido porque tengo una idea, me da igual dónde esté, en el coche, en la calle, en un garaje, me da igual, la grabo. Vale. La calidad que sea de imagen, de sonido, da igual, no pasa nada. Si lo importante es el contenido que tiene una idea buenísima. Bueno, Y entonces la grabo, la subo y como nadie se queja, pues claro. bueno, así seguimos. Bueno, igual creo que vas a tener una hada madrina, ¿no? Que te va a Sí, echar un cable. ya tengo una editora, a ver si me quiere mucho y se queda mucho tiempo para YouTube. Pero es verdad Súper. que TikTok voy a seguir haciendo lo mismo. También creo que me caracteriza un poco esa Sí, naturalidad también. y Lo que ese... vemos. Sí, ¿ves? Ver Esto ver tu carita ahí creo y que eso es en la directamente. escalera de mi casa también, las cosas como son. Perfecto. Pero sí que me caracteriza un poco la naturalidad de he tenido una idea y la cuento aquí. Mucha gente, sobre todo antes de que yo pusiera las pantallas verdes, me conoce por los vídeos en el coche, porque todos mis vídeos, casi todos eran en el coche. Verdad, Entonces, bueno, visto. me hace ilusión seguir siendo así en TikTok, pero en YouTube prometo que ahora, como tengo una editora, van a ser mejores y más bonitos. Qué guay. ¿Y hay algo que necesites ahora mismo? En general, Sí, en general. Que digas, ¡buah! algo que necesito ahora mismo, más horas en el día, me vendrían bien. Algo que pueda ser posible. Más horas en el día, que Drew me dé ya su libro. Bueno, eso sí, eso es posible. Pues no sabría qué decirte, la verdad, porque también es verdad que yo siempre intento conseguir más cosas de las que tengo, pero ser feliz con las que tengo. Ujú. Entonces, pues eso, hasta esta mañana necesitaba una editora para YouTube, ya la tengo. Entonces, bueno, me van surgiendo cosas. Guay. Ahora yo creo que necesito acabar algunos proyectos que estoy haciendo ahora para que me libere un poco esas más horas en el día y quizá meterme en otros proyectos nuevos, diferentes, porque no me gusta hacer lo mismo mucho tiempo, entonces creo que eso me va a ayudar, me va a dar un aire fresco. Entonces, ¿hay algo que puedas decir de algún próximo proyecto? ¿Alguna pista? Una pista que pueda decir es... crímenes en pareja. Vale. Vale, lo dejamos Y- ahí y como vamos palabra viendo. y que cada uno se haga su película. Vale. Bueno, por último te voy a preguntar algo un poco más personal, que es 3 cosas buenas de ti Ujú. y 3 imprescindibles en las personas. O sea, así Vale. como valores que tienes tú, valores que demandas a los demás. Vale, 3 cosas buenas de mí o que yo considero que me gustan de mí. Ujú. Por un lado, creo que es la empatía, que a veces me juega malas pasadas porque a veces acabo llorando por cosas que digo, yo porque estoy llorando por esto, pero creo que me ayuda mucho tanto a contar los casos como a entender a la gente y ver lo que pueden necesitar o cómo les puedo ayudar, y eso me gusta. Otra cosa buena de mí es que soy muy ambiciosa, no en el sentido económico, sino de
proyectos y de cosas que hacer, y siento que esto también es algo malo, pero bueno, también es bueno. Siento que tengo capacidad para hacer más cosas de las que puedo, entonces acabo embarcándome en cosas, en proyectos que digo, ¿cómo voy a salir de aquí? Y luego salen bien. Entonces me hace ilusión. Y que hablo mucho, eso me gusta a mí mucho, porque creo que hablar mucho y ser muy comunicativo da mucha información a la gente de ti, y ya no solo en redes o no solo en tu trabajo, en tu vida personal, el ser capaz de llenar esos pequeños silencios o el ser capaz de dar todo y toda la información sobre ti, a pesar de que muchas veces la información se puede usar mal, pero como no tener miedo a eso e intentar abrazar a la gente con tu vida y con tus cosas, creo que también es algo bueno. Cosas que me parecen imprescindibles en las personas, y la única que voy a repetir con lo que tengo yo es la empatía. O sea, una persona... Y hemos dicho antes, personas sin empatía emocional pueden hacer cosas buenas, pero yo no quiero que sean mis amigos, lo siento. Entonces, personas con empatía, personas que sean capaces de escuchar, también tendrá que ver con que yo hablo mucho. No, pero que sean capaces de escuchar y de poner el hombro cuando tienes un mal día. Creo que eso es algo imprescindible en una persona. Y gente, yo te diría que tengan magia, que eso es como algo diferente en cada persona, pero es esa cosa que tú no puedes explicar de una persona, pero que le hace único. No es algo que tenga todo el mundo, pero hay amigos o hay gente que tú dices, esta persona me aporta algo que solo me aporta esa persona, y es como ese brillo en la vida. Pues creo que eso también es imprescindible. Qué guay. Me ha gustado mucho, Gracias. la verdad. Y bueno, pues nada, estoy súper contenta de que hayas venido. Yo también. La verdad que, bueno, ahora ya me voy a ver todos tus vídeos, vamos. Gracias. Bueno, para investigarte he visto un montón y la verdad que me gustan mucho, son como muy cercanos, que también está guay. Y bueno, es eso, dar visibilidad, también demostrar que se puede ser creativo haciendo cualquier tipo de cosa. Y bueno, tengo como la fe en que el mundo mejorará si la gente abraza la creatividad. Así que por eso traigo a mis musas, pero no sé si llamarlo, si cambiarlo y ser las empáticas club y, Ojalá. y hacernos todos súper empáticos, emocionales y bueno, para mí es lo más importante. Eso y la confianza. Así que, bueno. Sí, pero yo creo que la confianza se construye. O sea, creo que una persona no da confianza a todo el mundo. Claro. Y yo creo que la confianza, para mí, la confianza la tienen las relaciones. Una persona no me da confianza, me da la relación que tengo con ella. Total. Y los hechos y... Sí, totalmente, y bueno. totalmente. Bueno, pues nada, como a todas las personitas que han venido aquí, os haré una sesión de fotos. Así que bueno, tenemos que coordinar. Muy bien. Y bueno, ahora nos hacemos una fotito, nos la firmamos y bueno, y cuentas a cámara a ver qué has hecho. ¿Qué son esos monstruitos? No lo tengo muy claro. Bueno, enséñala aquí. Este es un monstruo del amor, como podrás ver. Es un monstruo del amor, me imagino que está en el mar, no sé por qué, entonces le he puesto como una antenita, me he imaginado un poco el monstruo este que está en las profundidades, que... El abismal. Sí, y que tiene como la linterna, además es el rojo también. Todas. Juro que no me he copiado, pero es el monstruo del amor de las profundidades. Este tiene alas, es feo porque no sé dibujar, pero este tiene alitas, tiene una cola un poco, le pesa, o sea, esto le va arrastrando. Tiene sus 4 patitas y no puede volar porque tiene las alas, es como un poco un pingüino. Tiene las alas más pequeñas que la cola, entonces no puede volar, pero pues ahí se le pusieron las alas porque, pues bueno, cosas, ¿no? Como el apéndice que tampoco nos sirve de nada y ahí lo tenemos. Este sí vuela porque tiene, como veis, 4 alas. Y una cabeza muy pequeña. Pero es un Pegaso o algo así, ¿no? Un unicornio. Bueno. ¿O qué? O sea, sí, tiene como un piquito de unicornio. O sea, este es el morro, como podréis ver. Sí. Esto es... el ojito. El ojito, ¿no? sí. Es un unicornio con pelito. Y tiene... Estos son alas y estos son alas también laterales. ¿Por qué? Porque puede volar recto, pero también hacia los lados. Tridimensional, ¿no? Algo así. Es como, es una maravilla. Wow. Sin tener que girarse, porque es que girarse cansa mucho. Claro. Entonces este no se cansa. Este también es como del mar. Vale. No porque sea azul, pero bueno, tiene sus bigotitos, es como un gatito del mar, un poco un ajolote. Sí. Pero tiene los ojos arriba.
Ah, me recuerda un poco a Tristeza de Inside Out. O sea, como- Entonces aquí no es que esté sentado, es que está tumbado. Entonces va como nadando hacia allá, pero ve hacia arriba. Entonces el pobre Ah. pues es un poco ciego, ¿no? Un poco topo. Sí, me han pasado aquí. Este es un tucán, claramente. O sea, aquí Obvio. no hay Sí, pérdida. no lo había visto, pero sí, Era un obvio. tucán. Y esto es como una especie de nutria, pero tiene morritos. Y bueno, esto es la barriga, ¿no? Entonces aquí dentro se guarda pues como sus cosas de nutria, ¿no? Sus piedras y eso. Y esto es una patita que la tiene un poco corta, no sé si podrá recoger la piedra. La otra patita no se ve porque está en el otro lado y tiene una colita de nutria. Me muero, de verdad. O sea, para decir que no sabes dibujar, está súper bien. Bueno, yo tengo aquí un pez abismal, un cerdito extraño. Esto es un pez tal. Esto es una persona ahí... Me encanta. No sé. Era que- una mariposa cuando lo dibuja. Que Sí, conste. bueno, pues ahora no, ahora está muerto. Me encanta. Bueno, esto es una especie de rana. Rana, sí. Y esto no lo sé, no sé qué es, pero como que tiene una personalidad muy fuerte. Yo creo que ¿Has es visto como- este pez que es como muy feíto cuando lo sacas del agua? Es como gordito y como esponjoso y como gelatinoso. No. Luego te enseño una foto, es ese pez. Ah, pues mira, ¿ves? Es que está en nuestro imaginario colectivo. Bueno, pues nada, ahora nos lo dedicamos Por supuesto. y nos hacemos una fotito y bueno, por mi Muchas parte... ya está. gracias. Me ha encantado estar aquí. Sí, te has sentido a gusto. Mucho y además me ha parecido divertidísimo. Así ¿Sí? que gracias. Bueno, pues ya sabes, esto lo puedes hacer con tu familia, con tus amigos, con quien quieras. Que seguro que reírte No, que va bastante. totalmente. Bueno, pues muchas gracias por otro episodio más y bueno, dejamos todos los links abajo de todo lo que hemos hablado, de los libros, del de Drew que acaba de salir y nada, y bueno, muchos besitos, muchas gracias por venir aquí y vamos a estar atentas a todos tus proyectos y nada, nos vemos dentro de un año. Gracias. Chao. Chao. Uf. Me ha encantado.